puede ver la pantalla? ¿Se está compartiendo la pantalla? Avísenme, por favor. Denme un like y compártanme. Gracias. Ok, gracias. Gracias por sus buenos likes. Bueno, fuera que monetizara con esto. Gracias, gracias, gracias. Listo. Sigamos ya. Ya vi sus likes. Gracias, sigamos. Ya, avancemos. Patología pleural. Respecto a patología pleural, vamos a procurar hacerlo lo breve, ¿ya? En patología pleural, lo que ustedes pueden ver en la imagen del costado, en la imagen de la izquierda, esto es un gráfico antiguo, sacado, extraído de algún texto de anatomía, si no me equivoco es de la Target, el nombre es lo de menos. Así, acá dice la Target, ya lo vi. Independientemente de esto, esto es anatomía súper básica, pues, ¿no? Esto es el parénquima pulmonar, que ya hemos dicho, pues, que tenemos las enfermedades obstructivas restrictivas y las enfermedades pleurales. Las enfermedades pleurales, pues, recordarán que la pleura, a su vez, se divide en dos, ¿no? La pleura visceral, que es la que está adherida al parénquima, que es lo que ustedes ven aquí, y la pleura parietal. Ojo, lo voy a hacer acá, perdón. Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, ya. Entonces, esta es la pleura visceral, que ustedes ya saben que se desdobla, etcétera, etcétera. Esto no es clase de anatomía, termina adherida al parénquima. Y la otra pleura es la pleura parietal, que está adherida a la cara interna del tórax, ¿sí? El espacio entre una y la otra es el llamado espacio pleural, que es lo que está aquí marcado con el número 8. Siempre nos han dicho que el espacio pleural es un espacio virtual y que solamente cuando se llena de líquido pasa a ser un espacio real. Eso hay que desmentirlo, eso no es cierto, es un espacio real, ya que el espacio pleural está ocupado por líquido pleural. Todos nosotros tenemos líquido pleural, ya hemos dicho desde la primera clase de fisiología pulmonar, en la cual sabemos que uno de los factores también predisponentes para el aumento del volumen durante el proceso de respiración es la caída de la presión pleural de menos 5 a menos 7 o de menos 5 a menos 7.5 centímetros de agua, que es lo que nos dice Guyton, ¿sí? Pero que para que exista esa caída, este espacio debe estar ocupado por un líquido, el líquido pleural, que en todos nosotros existe. ¿Cuánto es lo normal? Para que ustedes sepan lo anormal, deben conocer primero lo normal. Y lo normal se calcula por kilogramo de peso. Se dice que el líquido pleural que cada uno de nosotros tenemos está en promedio de 0.20 a 0.26 mililitros por kilogramo de peso. Si ustedes hacen ese cálculo en cada uno de ustedes, promedio estará rondeándonos entre los 12 a los 15 mililitros que tenemos de líquido pleural cada uno de nosotros. ¿Sí? Si excede esa cantidad de líquido, obviamente nosotros hablaremos de derrame pleural. Doctor, entonces 50 mililitros ya es derrame pleural. Claro que eso ya es derrame pleural. Estamos diciendo que la producción diaria es de 0.26, 0.2 a 0.26 mililitros por kilogramo de peso. Que, insisto, dependiendo del peso de cada uno de nosotros, estaremos bordeando entre 12 y 15 mililitros. Lo que esté por encima de eso, eso es derrame pleural. Lo que ustedes están viendo aquí es una imagen microscópica donde tenemos la PP, que es pleura parietal, VP, que es la pleura visceral, y PS, que es el espacio pleural, ¿sí? Con el líquido pleural. Ahora, ¿cuáles son los componentes de ese líquido pleural, no? Entonces, hablaremos de cuáles son las fuerzas que están formando la presencia de este líquido pleural, cómo se produce y cómo se elimina. El líquido pleural debe salir de algún sitio. Básicamente es un trasudado, un exceso de líquido, plasma, que va desde los capilares, tanto de la pleura parietal como de la pleura visceral, hacia el espacio pleural. Hay un movimiento de líquido desde los capilares de las pleuras visceral y parietal hacia el espacio pleural. Este movimiento se da gracias a la llamada presión hidrostática, es decir, la presión hidrostática de los capilares en lo que va a generar el movimiento del fluido de ese plasma desde los capilares hacia el espacio pleural. Pero a su vez, este líquido debe reabsorberse, debe pasar del espacio pleural y regresar una parte también hacia los capilares. Eso se da a través de la llamada presión oncótica.
que la presión oncótica está medida se define por la albúmina que se encuentra dentro de ese espacio pleural. Entonces, ¿cuáles son las dos principales fuerzas que infieren o que trabajan en la formación y o drenaje de líquido en el espacio pleural? Uno, la presión hidrostática y dos, la presión oncótica. Cuando el líquido se produce en exceso, aún estando estas dos fuerzas en equilibrio, este debe de drenar y el drenaje se da a través de los capilares linfáticos. Nuevamente, entonces, preguntaré yo, ¿cuáles son los factores que favorecen la producción y drenaje del líquido pleural? Uno, el aumento de la presión hidrostática y otro, la presencia de la presión oncótica. Más estas fuerzas, está sumada el drenaje linfático. Por acá creo que están pidiéndome ingresar. Ya admití a más gente. Listo, cierro, ya no voy a recibir más gente, por si acaso. Entonces, ya entendimos que son la presión oncótica y la presión hidrostática más el drenaje linfático lo que favorece la presencia del líquido pleural. Si alguno de estos factores, uno o más de ellos, se ven afectados, entonces pues tendremos el aumento del líquido en el espacio pleural y por lo tanto llamado derrame pleural. Como menciona ahí, ¿no? ¿Qué es el derrame pleural? Es la excesiva acumulación de líquido en el espacio pleural, un desequilibrio entre la producción y la absorción del líquido. ¿Cuáles son los causantes de derrame pleural? Todo lo que ustedes ven ahí, ¿no? Aumenta la presión hidrostática de los capilares en la pleura visceral, disminuye la presión oncótica de los capilares pleurales, esto principalmente en pacientes que presentan hipoalbuminemia, pacientes que presentan caída de la albúmina. Ya recordemos que la albúmina es el principal componente de la presión oncótica. Si hay caída de la albúmina, ejemplo, un paciente súper desnutrido, en la cual la albúmina está muy baja, este paciente va a generarme retención de líquido corporal y uno de los principales espacios o cavidades en las cuales se va a aumentar el líquido es el espacio pleural. Pacientes con síndrome nefrótico, pacientes con insuficiencia cardíaca, aquellos que generan disminución de la presión hidrostática en el espacio pleural, aumento de la permeabilidad de los capilares pleurales, drenaje linfático deteriorado, movimiento desde el líquido desde el espacio peritoneal, el hidrotórax hepático. Para que se hagan una idea, hay pacientes que tienen como la pancreatitis, ¿no? Que bien estarán viendo en gastro, ¿no? Los pacientes con pancreatitis suelen generar derrame pleural unilateral que usualmente es del lado izquierdo. Pacientes que generan mucha presión abdominal, ascitis, ese líquido busca por dónde fugar y por capilares que existen, poros que existen microscópicos en el diafragma, terminan pasando desde la cavidad abdominal hasta la cavidad torácica. Rotura del conducto torácico, hemos dicho que el drenaje del líquido pleural se da a través de los linfáticos y el último gran vaso linfático que recibe la linfa de todo el cuerpo es el conducto torácico. Si hay ruptura del conducto torácico por cáncer, neoplasias, linfomas o traumas, va a haber derrame pleural. Deberemos conocer los valores normales del líquido pleural. Para que ustedes sepan lo anormal, deben saber qué es lo normal. Entonces, el líquido pleural normal está compuesto por lo que ustedes ven ahí, ¿no? El volumen que ya hemos dicho, 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso. Las células que se describirán en un líquido pleural normal son de 1000 a 5000, donde lo que va a predominar son las células mesoteliales, que son parte del propio espacio pleural, y en segundo orden los monocitos y linfocitos. Las proteínas de 1 a 2 gramos, albúmina de 50 a 70%, todo lo que ustedes ven ahí. La glucosa similar al nivel plasmático, el LDH menor al 50% plasmático. Esto a ustedes les habrán dicho varias veces, los llamados criterios de Light. Los criterios de Light son los criterios para definir si mi líquido es exudado o trasudado. Para eso definamos primero qué es un exudado y qué es un trasudado. Cuando un paciente se presente a consulta, porque recordemos, esto es medicina clínica, significa que ustedes deberán hacer la aproximación clínica, diagnóstica y terapéutica de su paciente.
¿Cómo reconocemos o cómo nos sugiere que mi paciente podría tener derrame pleural? Si el paciente les llega a consulta quejándose de tos seca, dolor torácico que empeora o exacerba a la inspiración, a la respiración profunda, a la maniobra de Valsalva, si hace un poco de esfuerzo físico y le empieza a doler cuando toma aire, ese dolor usualmente se llama dolor pleurítico. El paciente nos manifestará que es un dolor tipo punzada, otros lo definen como un dolor tipo opresivo, que, insisto, exacerba o empeora al tomar aire, toser o al ejercer maniobra de Valsalva. Si nuestro paciente se queja de esta sintomatología, nosotros deberemos, obviamente, hacer el examen físico. Y dentro del examen físico está pues la palpación, percusión, auscultación, ¿sí? Y obviamente la inspección, en la cual vamos de frente a lo más común. Si se hace auscultación al paciente, dependiendo del volumen del líquido pleural, el líquido podría generarnos disminución o abolición del murmullo vesicular, que puede ser en uno o ambos emitórax, dependiendo del tipo de derrame pleural. Repito, paciente con dolor pleurítico, que es un paciente con dolor torácico, tipo opresivo o tipo punzante, que exacerba o empeora la maniobra de Valsalva al toser o al hacer maniobras de presión. Que cuando ustedes lo examinen, se auscultan, van a escuchar disminución o abolición de murmullo vesicular en uno o en ambos hemitórax. A la palpación van a sentir disminución de las vibraciones vocales. A la percusión van a sentir timpanismo o disminución de la sonoridad pulmonar. Otros dicen que en la inspección habría asimetría torácica. Esto es muy relativo dependiendo del volumen. Cuando tenemos esa sospecha clínica, voy a adelantar un poquito con esto aquí. Cuando tenemos esa sospecha clínica, ¿qué es lo que deberemos pedir? Entonces, ya recibí a mi paciente con... me salto un poquito las diapositivas, eso es lo de menos. Síganme en el orden que les estoy explicando. Mi paciente viene por esa clínica. Algunos pacientes me dicen que tienen fiebre adicional a lo que les he dicho, y otros pacientes adicional se van a quejar de ortopnia. Significa que no me toleran el decúbito. Necesitan estar semisentados o sentados. Les van a decir, doctor, aparte de lo que les he contado, en la noche no puedo dormir. Tengo que dormir casi sentado, casi sentada porque me falta el aire. Si les manifiesta esta sintomatología, ustedes deberán sospechar de derrame pleural. ¿Cómo lo confirman? Obviamente lo que vas a hacer es pedir un estudio de imágenes y el primer examen que vas a pedir es un examen radiológico, radiográfico, que es lo que ven ahí, ¿sí? Esta radiopacidad, déjenme ver el puntero, aquí está. Esta radiopacidad que ustedes ven aquí, en este caso es unilateral derecha, que me borra el ángulo costofrénico. Recordarán esto que les estoy señalando, es el ángulo costofrénico. Deberíamos verlo igual aquí, ¿sí? Pero no se observa. Entonces, la radiopacidad que me borra ángulo costofrénico y tiende a ser una concavidad superior dirigida hacia arriba, esto es altamente sospechoso de derrame pleural. Ojo, con lo que les estoy diciendo es altamente sospechoso, mas no estoy diagnosticando que esta radiopacidad es exclusiva del derrame pleural, ya que existen otras patologías, por ejemplo, tumores, por ejemplo, timomas, por ejemplo, telectasias, que me van a generar también radiopacidades. No es clase de imágenes, pero basta que sepan que no es exclusiva esta imagen de derrame pleural. Le pedí su radiografía de tórax. Hemos de recordar, como dice aquí, la presencia de líquido pleural por lo menos de 150 mililitros o más, recién empieza a manifestar con borramiento del ángulo costofrénico. Si yo pido una imagen, podría ser cualquiera de las que ustedes ven aquí, ¿sí? Cualquiera de estas imágenes, pero sigue siendo el mismo común denominador, borramiento de ángulo costofrénico. Ya tengo a mi paciente con la clínica, ya tengo a mi paciente con la imagen de radiografía. Con esto ya le diagnostiqué derrame pleural, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? Que no, que la radiografía de tórax me acerca al diagnóstico, mas no me lo confirma. Necesitaré confirmarlo. Entonces, para confirmación de presencia o no de líquido, tenemos la
ecografía. ¿Cuál es en cuanto a imágenes, el gold estándar para diagnóstico de derrame pleural? Es la ecografía de tórax, que usualmente la pedimos como ecografía con marcaje. ¿Por qué marcaje? Ya les voy a explicar en un momento. Esto que ustedes ven aquí es una ecografía de tórax, donde lo que pueden ver aquí, esto es parénquima, y esta lesión hipoecoica o anecoica en este caso, es el líquido pleural. La ecografía es un examen mucho más barato, menos costoso obviamente que una tomografía, es más práctico de realizar, se hace a pie de cama del paciente y es un examen en el cual podemos nosotros confirmar la presencia de líquido y además tener un volumen aproximado de cuánto tiene mi paciente. Entonces, repito, en derrame pleural, el mejor examen imagenológico es la ecografía de tórax. Y la ecografía de tórax lo que nos va a decir es, 1, confirmar la presencia del derrame, 2, nos confirmará el volumen aproximado, ya que no hay un volumen exacto, pero es un volumen aproximado de líquido pleural. Y 3, como les dije hace un momento, pedimos ecografía con marcaje, ya que el radiólogo nos dirá, en el caso de que haya que sacar ese líquido, en qué zona del tórax es la zona que con mayor seguridad deberá hacerse la punción para extraer el líquido. Porque ya me voy adelantando, dependiendo del volumen de mi paciente, de las características del líquido, ese líquido no lo vamos a mirar. No, señor, señora, tiene derrame pleural, ¿y qué hago? Lo miro nada más, señor. Sí, miremoslo nada más, a ver qué pasa. No, hay que sacarlo, hay que extraerlo, hay que drenarlo, no solamente por mejoría clínica de mi paciente, sino para mandarlo a estudio y saber cuál es el causante, ¿no? ¿La tomografía me puede ayudar? Claro que me puede ayudar. Yo en ningún momento he dicho que no nos sirve. Sí nos sirve, pero si comparo la efectividad, coste-beneficio entre una tomografía y ecografía, es mucho mejor la ecografía. Obviamente, una vez que se ha hecho el marcaje del paciente en la zona de marcaje, habrá que drenar ese líquido. Y ese procedimiento se llama toracocentesis. La toracocentesis es el procedimiento en el cual nosotros vamos a extraer líquido, ¿no? Valga, por ejemplo, algo así. Esa es mi mano, disculparán, tengo que hacerme cherry solito, no encontré otra grabación. Algo así es el drenaje, ¿no? Extraemos líquido pleural y eso lo recolectamos en un frasco, que puede ser sello al vacío o puede ser otro material. Pero este líquido, esa es la técnica de extracción del líquido, toracocentesis. ¿Para qué? Para mandar a estudio este líquido y saber cuál es la causa. 1 y 2, mejoramos la clínica de mi paciente. Ahora sí, entonces, le extraemos el líquido, perfecto, ya extraí el líquido, muy bien, y ahora deberé saber yo cuál es el causante, si es una enfermedad pulmonar o no es una enfermedad pulmonar la causante o desencadenante del derrame pleural. Para esto aplicamos los llamados criterios de Light. Y los criterios de Light, que quizás a ustedes ya les han hecho en algún momento, quizás lo han leído o les han dateado por ahí, son los que pueden ver ahí, principalmente estos de aquí, porque estos son criterios de Light ampliados, modificados. Estos de acá son los que me interesan, los 3 primeros, la relación del LDH, proteínas, LDH en líquido pleural. Para los que esto es chino, para los que esto dirán, no sé qué me está hablando el doctor, regreso nuevamente desde el inicio, a los que ya se perdieron en el transcurso de la charla. Reciben al paciente por tos seca, tos no productiva, disnea, que a veces llega hasta la ortopnia, desaturación, dolor pleurítico, que ya di las características del dolor pleurítico, ¿sí? Y le hacen el examen físico, en el cual puede haber principalmente abolición o disminución de murmullo vesicular, disminución de las vibraciones vocales, timpanismo o disminución de sonoridad pulmonar. Con todo ese paquete, ya puedo decir, mi sospecha principal es derrame pleural. Pasaré al siguiente examen, pedir una radiografía. En la radiografía yo veré radioopacidad con borramiento del ángulo costofrénico en mayor o menor cantidad, que podría ser uni o bilateral. Hasta ahí mi sospecha diagnóstica es derrame pleural. ¿Con qué examen lo confirmaré? Con una ecografía de tórax, porque la ecografía de tórax es más práctica, más barata y más exacta. Me va a decir el volumen aproximado y la zona de punción en la cual tendré que hacer la toracocentesis. ¿Y qué es la toracocentesis? La toracocentesis es el drenaje del líquido pleural
para fines terapéuticos, es decir, de tratamiento a mi paciente, tanto en cuanto a sintomatología, y a su vez diagnóstico, ya que enviaré el estudio de ese líquido para entender cuál es la causa y, y poder tratar la causa de fondo. Cuando ya extrajimos el líquido, yo creo que hasta ahí nos entendimos, ¿verdad? Cuando ya extrajimos el líquido, ese líquido nosotros hemos de mandarlo a estudiar. Y para mandarlo a estudiar necesitamos entender ciertas variables. Las variables que ustedes deben recordar son dos, el LDH y las proteínas. Pediremos siempre en el estudio del líquido pleural el LDH sérico y el LDH pleural. Y las proteínas, pediremos las proteínas séricas y las proteínas pleurales. ¿Sí? DHL o LDH, por eso no se rompan la cabeza, LDH pleural sobre sérico, proteínas pleural sobre sérico. ¿Qué es lo que vemos arriba en el numerador? En el numerador siempre va la pleura. Por favor, tengan en cuenta eso. El resultado del laboratorial del LDH de la pleura lo dividiremos entre el LDH sérico. Las proteínas que hemos mandado a solicitar en el estudio de líquido pleural, ese derrame pleural que hemos extraído, lo relacionaremos en función de las proteínas séricas. Siempre pleura arriba, no se olviden, numerador pleural arriba. Si esa relación, esa división entre el LDH de la pleura entre el LDH sérico, ese número es mayor a 0.6, diremos que estamos ante un exudado. Ahorita les explico esa terminología. Ahorita solo quiero que entiendan los términos, de dónde salen esos números. Yo divido el resultado que me arroja el laboratorio del LDH de la pleura, del líquido pleural extraído, entre el LDH sérico, el que le han sacado en sangre a mi paciente, hago esa simple división, el cociente es mayor a 0.6, yo digo es un exudado. Si divido las proteínas del líquido pleural de mi paciente entre las proteínas séricas que le han sacado a mi paciente, hago ese cociente de proteínas pleural sobre sérica es mayor a 0.5, yo diré que es un exudado. Y a su vez, si el LDH en el líquido pleural solito es mayor o igual a 2/3 del límite superior de la normalidad del LDH sérico, eso también es un exudado. Entonces, son los tres criterios de Light. Relación LDH pleural sobre sérico mayor a 0.6, relación de proteínas pleurales sobre sérica mayor a 0.5 o un LDH en líquido pleural mayor a 2/3 del límite superior de la normalidad. Sí, estos son las tres variables para medir en criterios de Light. Hay otros criterios de Light que para el caso a ustedes todavía no es tema para que lo lean, eso ya es de especialidad. A mí me interesa con que se sepan esos tres primeros. Ahora, hago una acotación respecto a este valor que dice LDH en líquido pleural mayor a 2/3 del límite superior de la normalidad. No cometan, doctores, doctoras, el gran error que el 99% de colegas, inclusive siendo especialistas, lo hacen aún. Para ponerles un ejemplo, números así, a grandes rasgos. Si me sale que mi paciente tiene LDH en la pleura, en el líquido pleural, un valor de 100. Estoy dando un número a recontra al azar. LDH en líquido pleural, 100. Perfecto. Y el valor del LDH sérico es 300. ¿Ya superó los 2/3? O salió 200, perdón, 200. Pleural 100, sérico 200. ¿Ya superó los 2/3? Sí, más del 50%, ya lo superó, pues no, entonces no hay ningún problema. Pero ojo, no del líquido pleural no es mayor, no es 2/3 por encima del valor del LDH sérico. Dice mayor a 2/3 del límite superior normal del LDH sérico. ¿Se acuerdan cuando hicimos o cuando les mencioné en espirometría los límites inferiores de la normalidad? También les mencioné en algún momento que existen así como hay límite inferior, hay el límite superior, es decir, extremos entre los cuales los valores son normales. En el caso de los laboratorios, ¿sí? Todo laboratorio para cualquier valor que te entregue siempre te va a dar entre paréntesis
dos numeritos, un numerito pequeño y un numerito grande. El numerito pequeño es el mínimo aceptable para ese laboratorio y el grande es el mayor aceptable. Por ejemplo, me salgo un poquito del tema para que me sigan la secuencia. Si yo les digo, mi paciente tiene como glucosa, le sale en su examen de glucosa en sangre 50, ¿eso es normal? Si yo no tengo los valores en la cabeza, el laboratorista me va a dar un valor, te va a decir 70 a 110. Significa que el valor o el límite inferior normal para ese laboratorio es 70 y el límite superior normal es 110. Entonces diré que ese valor está por debajo del límite inferior de la normalidad. Si tomamos en cuenta esos dos mismos valores para el caso de la glucosa, que me estoy poniendo como un súper ejemplo para que me entiendan, les digo, mi paciente salió en 150 su glucosa. Ha superado los 110, que es el límite superior de la normalidad. Entonces, mi punto de referencia será no los 50, sino los 110. Mi 110 es el límite superior de la normalidad. En el caso del LDH, pasando al tema, el LDH tiene valores mínimos aceptables y valores máximos aceptables. Imaginemos que el paciente tiene para el laboratorio un valor normal entre 100 y 300. El límite superior de la normalidad para ese laboratorio, en mi ejemplo, es 300, ¿sí? Entonces, los 2/3 que he de calcular del LDH en líquido pleural no son del valor que yo obtenga, sino serán del límite superior del laboratorio, no de mi valor que yo he encontrado en sérico, sino los 2/3 del LDH del límite superior para ese valor de laboratorio. Por favor, tengan en cuenta ese detalle. Repito por última vez, el LDH en líquido pleural no es los 2/3 del valor que yo encontré, es los 2/3 del límite superior de la normalidad para ese laboratorio. ¿Para qué me sirven entonces los criterios de Light? Los criterios de Light solamente sirven para identificar exudado. Ojo, esta podría ser una pregunta de examen. Los criterios de Light están hechos exclusivamente para identificar exudados. Los transudados se sacan por descarte. Obviamente, lo que no es día es noche, lo que no es sol es luna. Entonces, lo que no es exudado, obviamente será transudado. Repito, los criterios de Light están hechos exclusivamente para diagnosticar exudado. ¿Y a qué le llamamos nosotros exudado? A cualquier enfermedad pulmonar que genera derrame pleural. Ejemplo, tuberculosis, malignidades, ejemplo, NM pulmonar, artritis reumatoide es un caso, digamos, que podría estar aquí en exudados, pero que usualmente se encuentra más en transudados. Me interesa más que se sepan esto, tuberculosis y las neoplasias pulmonares son las que dan principalmente los exudados. Los transudados son principalmente enfermedades de causa no pulmonar que como consecuencia me generan derrame pleural. Ejemplo, patologías cardíacas, patologías renales, patologías hepáticas, hipoalbuminemia, ¿sí? Son enfermedades que por consecuencia de la misma enfermedad sistémica me va a generar derrame en la cavidad pleural. ¿Cuántos criterios de Light necesito yo para diagnosticar un exudado? Basta solo uno. Basta que cumpla al menos un solo criterio de Light para decir que mi paciente tiene un exudado. ¿Sí? Sigamos. Me salí de la pantalla. En esta lista ustedes podrán encontrar toda la lista de los exudados y de los transudados. Obviamente no la voy a estar leyendo, ese es trabajo de cada uno de ustedes. Déjenme compartirles voy a hacer una nueva imagen acá. Me dirán para qué esto que les agrego aquí. Se me observa, ¿verdad? Sí se ve, chicos, esto que estoy escribiendo ahorita, lo que estoy colocando en la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, gracias. Ya entendí que sí, gracias. Ya. Entonces, decía, chicos,
Como yo siempre les explico en los laboratorios y en muchas veces parte de las conversaciones, y repito lo mismo, esto es teoría, full teoría. Lo ideal es que en la práctica todo sea así, ¿no? Tú te vas al laboratorio, a tu hospital, en tu hospital, le dices al laboratorista, ¿ya sacaron los líquidos pleurales? Sí, mandas a pedir proteínas, mandas a pedir LDH y estás esperando los LDH séricos y las proteínas séricas para hacer tus criterios de Light. Todo perfecto, pero cuando te vas a la realidad, tienes los resultados pleurales, pero no tienes los resultados séricos, no tienes, nunca le sacó laboratorista, no tuvo reactivo, se acabó, se olvidó, yo qué sé, no tienes ningún punto sérico con el cual comparar. Si tú no tienes séricos con los cuales comparar, no tendrías cómo hacer el diagnóstico de enfermedad del derrame pleural si es exudado o trasudado, ¿verdad? Entonces te quedaste en el aire. Lo ideal es que no te quedes en el aire. Aún en ausencia de los criterios de Light, nosotros podríamos hacer el diagnóstico de derrame pleural exudado versus trasudado. Y esto cumple con ciertos pasos que les voy a explicar en este momento. Lo que les voy a explicar ahorita, chicos, insisto, es en el caso, o se va a dar en el caso que ustedes no tengan ningún resultado sérico, ni LDH ni proteínas séricas, con los cuales puedas hacer la división y generar tus criterios de Light. ¿Sí? Solo en esos casos. Si es que ustedes lo tienen, sigan haciendo sus criterios de Light. Si no, lo que les voy a explicar ahorita. Si ustedes solo tienen el líquido pleural y no tienen con qué comparar, en ese líquido pleural ustedes deberán solicitar al menos las proteínas y el conteo celular, ya que les he dicho hace un momento, dentro del estudio de líquido pleural, hay el estudio de líquido pleural, la normalidad, que es la presencia de células, que pueden ser principalmente mesoteliales, monocitos o linfocitos. En cristiano, para los que se perdieron, primer paso, tengo mi derrame pleural, entonces acá les voy a poner así, más claro que el agua, ya no creo que se vea. Tengo líquido pleural, pero no tengo LDH ni proteínas séricas. ¿Qué hago? Uno, obviamente, estudio solo el líquido pleural. Pasos. En este orden siempre, doctores. Por favor, solo cuando no tengan el caso que ya les mencioné. Solo tengo el líquido pleural. Quiero saber si es sudado o trasudado. Pasos. 1. Determino la cantidad de proteínas en LP. LP va a ser líquido pleural, ya para ahorrarme la escritura. Lo pongo por aquí, guión, borremos el 2. Si las proteínas son mayores o iguales a 2.9 gramos por decilitro, doctores, esto es el equivalente a decir exudado. Entonces, cuando ustedes manden estudio de líquido pleural, solo de líquido pleural, porque X, Y motivo que sea, no tienen los séricos con los cuales comparar y hacer sus criterios de Light, pedirán el estudio de las proteínas en líquido pleural. El laboratorista te va a entregar el resultado. Lo que tú tienes que hacer y lo que les estoy escribiendo ahorita es la interpretación de lo que te va a llegar en las manos. Cuando tú tengas el resultado del líquido pleural, buscarás dentro de todas esas variables, primerito las proteínas. Si tu paciente, por ponerles un ejemplo, teniendo en cuenta lo que les acabo de escribir, dice en el informe, proteínas de líquido pleural, 5 gramos por decilitro. ¿Cuál es mi conclusión? Exudado. Si le sale 3.7, ¿cuál es mi conclusión? Exudado. Si le sale 4.8, es un exudado. Entonces, de frente, solo con las proteínas, si tú tienes el valor mayor o igual a 2.9, desde ya dices eso es un exudado. Todo lo que esté por debajo de ese valor es un trasudado. Se repito, proteínas menores a 2.9, eso es un trasudado. Ese es el primer gran paso. Segundo gran paso, ya determiné solo con las proteínas si es un exudado o es un trasudado. Listo. Ahí acabó mi trabajo. No, ahora vamos a ampliar tu trabajo. Ya le dijiste a tu colega o tú mismo, ya determinaste que esto es un exudado, pero necesitarás saber cuál es la causa de ese exudado, ya que hay múltiples causas según la tabla que te vas a aprender de hoy hasta el siguiente martes, que va a ser tu examen, ¿no? Tienes 2 semanas para aprenderte esa tabla. No estudies de un día para otro como suelen hacer.
Entonces, primero, determino si es un exudado. Ya, perfecto, es un exudado. Si es un trasudado, ahí murió mi análisis. Ojo, el análisis que les estoy haciendo, les voy a hacer ahorita es netamente para exudado, chicos, ¿ah? Solo para exudado. Si es trasudado, ya no hay más vuelta que darle. Ahora habrá que manejar la causa de fondo, sea cardíaca, hepática, renal, hipoalbuminémica, etcétera. Esto, insisto, solo es para exudados. Ya determiné que es un exudado. Perfecto. Lo voy a poner en negrita, como para que sepan que aquí es donde me estoy centrando. Segundo paso, la célula estudio de la celularidad. En el estudio de la celularidad hay dos opciones. Siempre recuerden lo siguiente, la célula de los monocitos más los linfocitos, o que otros le llaman PMN, que son los polimorfonucleares, esta suma siempre debe dar. ¿Cuánto debe dar, chicos? A ver, algún valiente. ¿Cuánto debe dar la suma de los polimorfos más los monos? 100%. Excelente, doctora, 100%. Teniendo en cuenta ese concepto súper sencillo, tenemos dos opciones. Que los monocitos sean mayores a los linfocitos o polimorfonucleares, o que los linfocitos sean mayores a los monocitos. Si los monocitos son mayores a los linfocitos, solo tengo dos opciones. O que esto es una tuberculosis pleural versus neoplasia maligna pleural. Y si los linfocitos o los polimorfonucleares son mayores a los monocitos, tengo la única opción, por lo menos la más común, es que esto sea un derrame paraneumónico. Es decir, una neumonía que se ha complicado con derrame pleural. Y por lo tanto, si es derrame paraneumónico, hablaremos que la enfermedad es de tipo bacteriana. Entonces, se está entendiendo, ¿verdad? Regreso. ¿Para qué es este cuadro, doctor? Ya te hablé de los criterios de Light. Los criterios de Light sirven cuando mi paciente tiene. Los criterios de Light sirven para cuando mi paciente tiene los séricos. Cuando tenemos los valores séricos, puedo hacer yo comparaciones y veo si el 0.6, el 0.5 o el mayor a 2/3 del límite superior a la normalidad. Si no tengo eso, puedo hacer los pasos que estoy haciendo aquí, solo con el estudio de líquido pleural. Primer paso, determinar si es exudado o trasudado. ¿Y con qué me baso en saber si es trasudado o exudado? Con el estudio de las proteínas. ¿Cuál es mi punto de corte? 2.9. Si supera 2.9, mayor o igual, eso es un exudado. Y continuaré mi estudio. Entonces, como aquí lo he subrayado en negro, pondré en negrito porque se asume que esto es la continuación de lo de aquí. Lo que dice proteínas menor a 2.9 lo voy a dejar en rojo porque eso queda ahí. Si tu proteína sale menor a 2.9, eso es un trasudado y ahí acabó tu estudio. O sea, ya tendrás que, de la parte pulmonar, ya tendrás que echarte a buscar otras causas. Seguimos. Determiné que es un exudado. Ahora yo quiero saber cuál es la causa. Vamos al estudio de la celularidad. Partiendo del concepto que los monocitos o los mononucleares, si quieren llamarlo así, los mononucleares más los polimorfonucleares deben sumarme 100%. Si los monocitos o los mononucleares superan al conteo de los polimorfonucleares, tengo dos opciones, o el exudado es por tuberculosis o es por una neoplasia maligna. Si los polimorfonucleares superan a los mononucleares, diré que esto es un derrame paraneumónico. La infección es bacteriana, tanto el tratamiento será netamente con antibióticos. Tercer punto a tener en cuenta. ¿En qué me quedé? Ojo, repito lo de acá. TBC versus NM, neoplasia maligna. La siguiente pregunta es, ¿cuál? Para esto tendré lo siguiente. Estudio, es el tercer paso, estudio de adenosín de amidasa o el famoso ADA. La adenosín de amidasa o ADA es un reactante producto de la destrucción de las células inflamatorias, de las células
de los monocitos a nivel del líquido pleural. ADA tiene un punto de corte. El ADA usualmente debería ser menor a 30 miligramos. O pongámosle como 30 nada más. Si el ADA es menor a 30, esto usualmente es un NM. Si el ADA es mayor o igual a 30, otros dicen 35, esto es tuberculosis pleural. Entonces, por última vez repito, si yo tengo los séricos y tengo los de líquido pleural, puedo hacer mis criterios de Leiden. ¿Cuántos criterios de Leiden existen? Por lo menos que ustedes deben conocer, 3. La relación entre las proteínas del líquido pleural sobre las proteínas séricas, mayor o igual a 0.5 para exudado. El LDH pleural sobre el LDH sérico, mayor o igual a 0.6. Y el LDH sérico, perdón, pleural mayor a 2/3 del límite superior a la normalidad del LDH sérico. Esos 3 criterios son los criterios de Leiden. Si yo no tengo los resultados séricos, no quiero quedar mal y llegar a un buen diagnóstico, aplico lo que les acabo de explicar. Primero, pido solamente el estudio del líquido pleural. Si el estudio del líquido pleural, las proteínas son mayor a 2.9, eso es un exudado y continuaré mi estudio. Si es menor a 2.9 será un trasudado y continuará el estudio según la patología de fondo, que puede ser cardíaca, renal, hepática o hipoalbuminémica. 2. Estudio de la celularidad. Si los mononucleares o los monocitos superan a los polimorfonucleares, tenemos 2 opciones, tuberculosis versus neoplasia. Si los linfocitos o polimorfonucleares superan a los mononucleares, tenemos el que es derrame paraneumónico. Estoy aquí, no se pierda. Tercero, tuberculosis versus neoplasia. Ya estoy acá. ¿Cuál es cuál? Para distinguir esta de esta, pido el ADA, adenosín de amidasa. Si el ADA está por debajo de 30, usualmente esto es una neoplasia. Si el ADA está mayor a 30, otros dicen 35, esto es tuberculosis pleural. ¿Claro hasta ahí? Yo creo que sí, ya no creo que se hayan perdido. Y si se perdieron, sigan las grabaciones, porque seguro me están grabando. Ya diagnostiqué, ahora tengo que darle tratamiento, doctor. ¿Qué le doy? Depende de lo que hayas encontrado, pues obviamente, ¿no? Dependiendo de la causa de fondo. Si es tuberculosis, le darás anti-TB. Si es derrame paraneumónico, le darás antibióticos. Si es una neoplasia, tratarás la neoplasia de fondo. Con respecto al derrame paraneumónico, la neumonía, ya les dije en algún momento, la clase pasada, se puede ir complicando. Y cuando se va complicando, cuando la neumonía se va complicando, puede generar derrame pleural. Y si el derrame pleural pasa mucho tiempo, si es que está mucho tiempo en la cavidad pleural y nadie le da tratamiento, nadie la drena, esa se va complicando. Ese líquido pleural, ¿sí? Ese líquido pleural se va inflamando y se va infectando. Puede llegar a formar empiema. El empiema, en términos sencillos, es pus en la cavidad pleural. Mi paciente puede generarle pus dentro del tórax. El tórax, cuando tiene pus, eso se llama empiema. Otros lo catalogan como piotórax. ¿Qué es el empiema? Es un derrame paraneumónico complicado que ha pasado muchas semanas, nadie la trató, nadie la curó, nadie la extrajo y se empezó a llenar de gérmenes. Y al llenarse de gérmenes, esto terminó convirtiéndose en pus. ¿Cuál es? Esta que ustedes pueden ver aquí. Así se extrae el líquido pleural. Sacas esto de aquí, esto es pus. Eso deberá ser drenado y manejo antibiótico. ¿Cómo puedo llegar de un líquido estéril a pus? Eso pasa por fases. Estamos hablando del derrame paraneumónico. Ojo, ahorita estamos en netamente derrame paraneumónico. Hay 3 fases en las cuales el líquido pleural puede pasar de un líquido estéril inflamado aséptico a un líquido séptico. La primera fase se llama fase exudativa, la segunda fase se llama fase fibrinopurulenta y la tercera fase se llama fase organizativa. En la fase exudativa, el líquido pleural está simple, no hay gérmenes, mientras que en la fase fibrinopurulenta empiezan a aparecer algunos gérmenes y en la fase organizativa
se acumularon las bacterias y genera la llamada pus. Si nosotros mandamos a estudiar ese líquido pleural, dentro de las variables que estamos mandando a estudiar, la que nos predomina es principalmente el LDH. Si el LDH en líquido pleural supera las 1000 unidades internacionales por litro, eso es diagnóstico de empiema. Así ustedes no hayan visto el líquido pleural de su paciente, les enseñan un resultado de líquido pleural y viendo el LDH del líquido pleural, ustedes ven un valor 1500, 2000, 5000, 20000, eso les está diciendo es empiema. ¿Y qué hay que hacer? Sacar ese líquido y darle tratamiento antibiótico. Los derrames tuberculosos, ¿no? Ya hemos dicho hace un momento cómo es la aproximación diagnóstica del derrame tuberculoso. Sí, aquí toman el punto 40, otros dicen 35, igual el punto de corte sigue siendo un ADA elevado. Obviamente, si diagnostico tuberculosis pleural, ¿qué debo darle? Obviamente, tratamiento anti-TB. Ahí no hay mucho que meditar en eso. Hay otras formas en las cuales el derrame pleural, ojo, el líquido pleural, para dar un diagnóstico adecuado, tú tienes que mandar estudio de líquido pleural, pero de por sí la macroscopía, el solo hecho de ver el líquido extraído, te puede dar una orientación de ante qué te estás enfrentando, ¿no? Si ven esto de aquí, por ejemplo, un paciente que ha tenido trauma torácico cerrado, accidente de tránsito, caída, golpe, etcétera, y tiene derrame pleural en la radiografía, ecografía, le sacan el líquido, ven esto de aquí, obviamente esto es sangre, ¿no? Esto es un hemotórax. Si se hace el drenaje del paciente y se ve leche, pero literalmente esto es leche, esto será kilotórax, que tiene sus variables, que no me voy a meter ya con esto para no atormentarlos, porque cada uno tiene unos números para determinarlos. No les voy a romper la cabeza con eso, no se preocupen, simplemente saber que si ven este aspecto lechoso, la aproximación diagnóstica es kilotórax. ¿Y qué es kilotórax? Es el rompimiento del conducto torácico con escape de la linfa. Si ustedes habrán visto quizás en algún momento la extracción de líquido pleural de algún paciente, han visto este color rojizo, que no necesariamente es sangre, pero es un cero hemático. Cuando nosotros vemos esto, lo más probable es que nos estamos enfrentando ante un paciente con algún tipo de neoplasia o derrame pleural maligno. Y si vemos este contenido, aunque es muy parecido al kilotórax, sin embargo, se nota más la cantidad purulenta, esto es un empiema. Eso en cuanto a derrame pleural. Los neumotórax. Los neumotórax, doctores, es un poco más corto para no terminar de atormentarlos. Los neumotórax básicamente es aire en la cavidad pleural. Lo que ustedes pueden ver en esta imagen, como en algún momento algunos chicos que han rotado conmigo ya les expliqué cómo evaluar una radiografía de tórax, pero aquí lo hacemos un poquito más práctico. Cuando ustedes ven una radiografía de tórax, independientemente de lo que les han enseñado en imágenes, que está bien, por lo que me han dicho y los he estado viendo, está bien lo que les han enseñado, démosle algunos puntos, algunos plus extra. Cuando ustedes revisen una imagen y quieren ver el parénquima, siempre revisen, la vista tiene que ir desde adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y cuando revisen desde el ilio hacia afuera, hacia la periferia, siempre vean la trama broncovascular, que son estas líneas blanquecinas, ¿no? Que ustedes pueden ver. El ilio, o trama broncovascular que parte desde el ilio, debe partir del centro y perderse en la periferia. Aquí, por ejemplo, pueden ver, se lo voy a hacer un poquito más grande. Yo creo que ya, a ver. Sí, ya se notó. Entonces, les decía, voy desde el centro hacia la periferia y voy viendo estas líneas, ¿no? Que son la trama o la trama iliovascular, ¿no? Va partiendo desde el centro hacia la periferia. Nótese en el lado izquierdo, que es este hemitórax, sigo las líneas, se pierden en la periferia. Nótese aquí, sigo, se perdió aquí, sigo, se perdió aquí, nunca llegan a la periferia. Es más, en esta imagen se puede notar la línea fina y delgada, que corresponde, lo que ustedes están viendo aquí, corresponde al pulmón. El pulmón acaba aquí. Si ustedes siguen la trama broncovascular, van a ver que la trama termina aquí. Aquí ustedes no pueden ver ninguna trama, ¿no? No se ve nada. Esto es aire, esto es parénquima. Esto, doctores, es un neumotórax. Los neumotórax es presencia de aire en la cavidad pleural. En ningún momento tenemos conexión entre los alvéolos con el espacio pleural. Debe haber alguna fuga de aire desde el parénquima hacia el espacio pleural o desde el medio ambiente, desde el aire
ambiental hasta dentro de la cavidad pleural. Entonces tenemos, puede ser neumotórax de dos tipos, espontáneo o adquirido. Espontáneo primario, aquella persona que no tiene ningún golpe, ninguna caída, ningún traumatismo, no tiene ningún antecedente que me justifique la presencia de aire. Simplemente de un momento a otro me generó aire en la cavidad pleural. Ejemplo, aquel paciente que tiene bulas, tiene burbujas de aire en la cavidad pleural, alguna de las burbujas de aire explota, revienta y me genera liberación de aire y fuga hacia el espacio pleural, sin necesidad de haber un traumatismo, un golpe de por medio. Aquella persona que por primera vez en su vida sufre eso, nosotros diremos que es un neumotórax espontáneo primario. Pero aquella persona que tiene ese problema ya lo va haciendo una vez, dos veces, 3, 4, 5, etcétera, más de 2 veces, diremos que es un neumotórax espontáneo a repetición, un neumotórax espontáneo secundario. Neumotórax adquirido cuando hay una historia de trauma, ya sea trauma, lesión interna, externa, algún traumatismo que me explique de dónde apareció el aire en la cavidad pleural. Traumático, abierto o cerrado, obviamente dependiendo del mecanismo de lesión. Y neumotórax adquirido, por ejemplo, por procedimientos diagnósticos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se coloca un catéter para toracocentesis, la técnica no es la adecuada, podemos hacer punción del parénquima y generar neumotórax. O en las emergencias, cuando se colocan catéteres, catéter venoso central u otra vía de acceso cardíaca central, en lugar de ingresar al vaso correspondiente, podría hacerse un daño al pulmón y generar neumotórax, ¿no? Entonces, esa es la clasificación, doctores, de los neumotórax. Espontáneo, aquel que no hay ninguna historia de trauma, ni golpe, ni caída, ni fractura de por medio. Neumotórax adquirido, en lo cual sí hay un historial previo. En cuanto a la sintomatología, ¿cómo diferenciamos? Les dije hace un momento, un derrame pleural es un paciente que viene por dolor torácico, y eso sí me faltó, lo agrego brevemente, dolor torácico progresivo, dolor torácico en aumento, ¿sí? De que va creciendo, es decir, un día puede ser tolerable, va aumentando progresivamente con el paso de los días. El paciente con neumotórax es presentación brusca. El paciente con neumotórax no es paulatino. De un momento a otro se queja de dolor pleurítico, lacerante, EVA 9 de 10 o 10 de 10. Incapacitante con disnea progresiva. Es brusca. La aparición del neumotórax es brusca, a diferencia del derrame pleural, que es progresivo. La clínica será muy parecida, ¿no? Disminución de murmullo vesicular o abolición, pero que no va a haber disminución del timpanismo, va a haber hiperresonancia de la cavidad torácica. Aquí lo mismo que les dije hace un momento, vemos la trama desde el centro hacia afuera, vemos la trama, se pierde en la periferia, vemos la trama, se pierde aquí. Y claramente podemos ver la línea del pulmón. Todo lo que está aquí es neumotórax, no vemos ninguna trama. Lo mismo aquí. Aquí se nota el pulmón mucho más pequeño, ¿no? Y aquí la trama se perdió súper rápido, todo esto de aquí es un neumotórax. Lo mismo aquí, doctores, el pulmón acabó aquí. Esto se llama hidroneumotórax, neumotórax con líquido. Las tomografías nos pueden permitir ver neumotórax, sí, como lo que podemos ver aquí, es mucho más claro. Y fin de la presentación, doctores. A ver, hasta ahí creo que ya con eso, chicos, avanzamos las 2 clases que nos quedaban pendientes. El martes que viene